Después de esta mesa apasionante, donde bueno, pues se han encendido pasiones, viene la mesa de los juristas y los economistas, que venimos a aburriros un rato, justo antes de la hora de la comida, para que de alguna manera se serenen un poco los ánimos. La mesa que empezamos ahora lleva el título de la respuesta judicial a la quiebra de la neutralidad institucional y a la malversación. La malversación no deja de ser un subtipo de la quiebra de la neutralidad institucional, el destino de fondos públicos a fines diferentes a aquellos para los cuales estaban destinados, pues no deja de ser una forma de incidir en esa quiebra de la neutralidad, y por eso lo hemos juntado en esta mesa. Y enlaza, no con la anterior, pero sí con la última de las mesas del día de ayer, concretamente la que hablaba de la quiebra de la neutralidad institucional en Cataluña. Recuerdo que dos de los ponentes en esta mesa de ayer, Pepe Domingo y Antonio Gimeno, concretamente Pepe, gran luchador, incansable desde los años 90, hablaba de la necesidad de denunciar siempre y permanentemente cualquier vulneración del Estado de Derecho en Cataluña. Pero finalmente, en la fase final de soluciones a los problemas que se estaban planteando, casi todos los ponentes coincidieron en plantear soluciones del eje ferenda, esto es, soluciones de modificación legislativa. Hablaban de la necesidad de opciones políticas y de políticos audaces que fueran capaces de afrontar las reformas legislativas necesarias para devolver la normalidad democrática a Cataluña. Eso nos hace pensar que la respuesta judicial es necesaria, pero no es suficiente, posiblemente. He hablado de normalidad democrática y efectivamente en Cataluña vivimos, desde el punto de vista jurídico y de respeto del Estado de Derecho, una auténtica anormalidad democrática. Yo había apuntado patología, pero bueno, para bajar un poco el tono lo voy a llamar anormalidad. En la cual las propias administraciones públicas, las propias instituciones, no solo vulneran el marco jurídico vigente, sino que hacen pedagogía de la vulneración del Estado jurídico vigente. Y eso yo hace años que tengo claro que tiene que ver con una política perfectamente diseñada que al final conduce al colapso del sistema. Nos decía Pepe ayer de los 900 y pico ayuntamientos catalanes, pues aproximadamente un 12% cumplen la ley de banderas. Claro, cuando uno tiene 800 ayuntamientos, 900 y pico, que están incumpliendo la ley, la respuesta judicial bueno, es necesaria, pero no es suficiente. Lo cual nos lleva a pensar que es muy importante desde el asociacionismo entonces, trabajar esa respuesta judicial, pero que lógicamente tenemos que elegir nuestras causas, ¿no? Porque si no, realmente se multiplican las vulneraciones del Estado de Derecho en Cataluña, se están multiplicando de tal manera y de forma intencionada, porque lo que se tiende es a colapsar el sistema, que solo eso pues no va a ser, desgraciadamente, suficiente. Pero en cualquier caso, como sí es necesario, pues vamos a abordarlo en la mesa de hoy. Tenemos una mesa poco paritaria, por cierto, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Tenemos 3 juristas y un economista. Es importante la presencia del economista porque a los juristas, si nos dejan solos, pues evidentemente hoy no comería nadie. Entonces a mí me obliga como moderador a poner un poco de orden. Y vamos a abordar 2 cuestiones importantes. Una es la génesis de la jurisprudencia con la que se trabajó ayer en materia de neutralidad de las corporaciones de derecho público, de los colegios profesionales, donde una sentencia pionera que arranca de un recurso ya en 2013, estamos hablando de la génesis del primer año prácticamente de lo que luego se vino a mal llamar el procés. Porque el proceso es algo que conduce a algo, cuando no conduce a nada yo entiendo que no es un proceso, en el sentido etimológico del término, que me corrija la filóloga si me equivoco. Entonces, ya en 2013, y en esto sí siento un cierto orgullo que fuéramos los juristas los que planteáramos por primera vez que un jurista no puede firmar un documento lleno de barbaridades jurídicas, que era en ese momento la adhesión al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ¿no? Que era una categoría que no era jurídica siquiera, ¿no? Entonces, voy a presentar a los ponentes y luego un poco asignaré un poco el contenido que desarrollará cada uno de ellos. En primer lugar,
a mi izquierda, pero Lluís Huguet, muchos años decano, bueno, abogado en primer lugar, profesor de Derecho, muchos años decano del Colegio de Abogados de Reus, presidente que fue del Col·legi d'Advocats de Cataluña, presidente de los abogados catalanes y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española también durante años. Un hombre que conoce muy bien la estructura corporativa de la profesión y conoce muy bien los entresijos de cómo se gestaron todas estas cuestiones en Cataluña y de las espirales de silencio, de las espirales de miedo. Pues también nos explicará un poco todo esto. Tenemos también a Ferran Brunet, que aquí no necesita ningún tipo de presentación, pero como a mí me han asignado la función de moderador y me tomo muy en serio las funciones que se me asignan, pues lo voy a presentar. Economista, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un manual de referencia, que es La economía del separatismo catalán, que hoy en día pues, se hace de necesaria lectura para rebatir relatos económicos poco rigurosos que circulan en los medios. Es también en este momento miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Civil Catalana. A mi derecha, Manuel Miró, compañero abogado, luchador también incansable desde hace muchísimos años, fundador y miembro de la Asociación de Abogados Constitucionalistas de Cataluña, miembro de Sociedad Civil Catalana desde sus inicios también, ha sido miembro de Junta y ha defendido también en los tribunales esa respuesta judicial en nombre de, pues, tanto de abogados catalanes por la Constitución como de Sociedad Civil Catalana. Y ya por último, pues otro compañero y entrañable amigo también, que es Juan Chapapría, abogado, socio y director de Chapapría Navarro Abogados, miembro de la CEOE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y en este momento quien lleva la dirección letrada de Sociedad Civil Catalana en los distintos procedimientos judiciales en los que estamos personados y hoy muy especialmente ha venido a darnos cuenta de la situación de las cuestiones en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que luego explicaremos un poco qué es, para qué sirve y qué estamos haciendo allí, ¿no? Como el tiempo es limitado, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Pere Lluís Huguet para que nos explique un poco esa sentencia pionera en materia de neutralidad institucional que anuló la adhesión de los colegios de abogados catalanes al Pacte Nacional pel Dret a Decidir y que nos explique un poco también los entresijos en los que se gestó para que entendamos un poco lo que está ocurriendo en Cataluña a nivel de corporaciones profesionales. Muchas gracias, Eloy, y primero agradecer a Sociedad Civil. Me parece que no me he perdido ninguna escuela de verano de Sociedad Civil, o sea que parece que Sociedad Civil está contenta con lo que les explicamos aquí. Efectivamente, en esa época hemos de retroceder al 2013 para ponernos un poco en contexto, ¿no? Entonces se hablaba del derecho a decidir y todo el mundo ya tenía, por supuesto, de que existía un derecho a decidir. Lo que era es, como no era el derecho a la autodeterminación, que como legalmente en derecho internacional no existe para Cataluña, pues entonces se inventaron eso del derecho a decidir, ¿no? Entonces todo era a base del derecho a decidir. Y yo creo que lo que se gestó en el Consell de Colegios de Abogados de Cataluña y que luego llevó a la primera sentencia sobre neutralidad de las instituciones es un ejemplo de lo que luego ya pasó en el resto de instituciones en Cataluña, ¿no? Yo era decano y por lo tanto era miembro consejero del Consell y ya en verano del 2013 empiezan a llamarnos de que vamos a intentar adherirnos al pacto del derecho a decidir que se estaba gestando en las instituciones catalanas, ¿no? Y el presidente del Consell en aquellos momentos, que luego fue consejero de Interior, pues empezó a llamarnos a todos de que no querían aprobar un acuerdo, querían unanimidad. Y eso ha sido ya un elemento esencial siempre en todo el proceso. Querían unanimidad de todos los abogados catalanes. Entonces empezó un proceso de convocar plenos del Consell en los cuales el presidente no sometía a votación el acuerdo porque éramos 3, 4 decanos que no queríamos votar a favor. Entonces no lo sometía y convocaba a la semana siguiente otro pleno y intentaba convencernos entre esa semana de que votáramos. Me acuerdo, recibimos en aquellos momentos presiones importantes para que, oye, por favor, es que es el derecho a decidir. Eso, no, hombre, que no te importa mucho, hazme el favor de que yo lo necesito porque nos han pedido que sea una decisión unánime. Y, bueno, hubo
una serie de decanos que nos plantamos y dijimos que no. Inmediatamente, bueno, y todo esto empezó en verano, en octubre, parece que fue el 20 y pico de octubre, ya se convoca un pleno en el cual ya se somete a votación, porque ya no había remedio, estábamos clavados nosotros en que votábamos que no, se somete a votación y se aprueba por mayoría de los decanos la adhesión de la abogacía catalana al Pacto Nacional del Derecho a Decidir. Y ese pacto, además, establecía al final del pacto unas normas de trabajo en que las instituciones que se adherían iban a trabajar para conseguir un referéndum en Cataluña para decidir el futuro político de Cataluña, ¿no? Con lo cual, estábamos hablando de política. Estábamos hablando de una opción política concreta. Bueno, pues y repito que yo creo que luego ha sido el ejemplo que se ha seguido después, ¿eh? Cuando yo voté en contra, nunca los votos del Pleno del Consell se habían explicitado externamente qué votaba cada decano. Al día siguiente la prensa llevaba mi nombre como el que había votado en contra, junto con los otros decanos. Porque era importante señalar, era importantísimo señalar a los que nos apartábamos del criterio general. Y al día siguiente, pues la prensa salió que se había adherido con el voto en contra de los decanos tal, ¿no? Inmediatamente luego, pues claro, en mi colegio, asamblea, en que por qué yo he votado en contra. Y es de reconocer una cosa que creo que también es importante, ¿no? Tuvimos una asamblea en la cual pues, vinieron pues, un sector de abogados y que dijeron a pedirme explicaciones de por qué yo había votado en contra y si yo había sometido a votación en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Reus ese acuerdo. Y efectivamente salió un compañero de la Junta de Gobierno, miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña, independentista, pero no por eso. Estuvo en mi candidatura porque creía en la neutralidad política de los colegios y teníamos un concepto parecido de lo que tenía que ser un colegio. Salió y dijo, mira, no, el decano sometió a votación cuál era nuestra postura y yo voté a favor de que votara en contra. Y yo soy independentista. Porque ese debate no tiene que estar en los colegios de abogados. Bueno, pues ese era un poco el planteamiento. Nos señalaron inmediatamente y aquí yo creo que merece hacer un homenaje a aquellos abogados que sometieron impugnaron ese recurso. Sonia decía en la anterior mesa de que o eres funcionario o no podías prácticamente hacer nada. Pues estos abogados fueron señalados y fueron apartados muchas veces de mesas de debate porque habían impugnado el acuerdo del Consell. Y el acuerdo del Consell fue impugnado por vía contenciosa administrativa. También otra cuestión que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? De que el acuerdo que se habló entre los decanos, principalmente para que el Colegio de Barcelona votara a favor, era que nos adheríamos, pero no lo decíamos. O sea, hombre, no, nos adherimos, pero oye, no haremos nota de prensa. Efectivamente, al día siguiente el Consell hizo nota de prensa y salió en toda la prensa. O sea, que era importante el manifestar que la abogacía se unía al pacto por el derecho a decidir. Y entonces, bueno, el contenido de la sentencia, ¿no? Esa sentencia que primero fue desestimado el recurso en el juzgado contencioso de Barcelona, fue al TSJ la impugnación y se dictó sentencia en la cual luego fue al Supremo y fue una sentencia novedosa, porque fue la primera sentencia que hablaba de neutralidad en las instituciones de derecho público, ¿no? La sentencia decía, vamos a ver, yo soy miembro de un club deportivo, yo que sé, de lo que sea, yo me puedo ir, pero ustedes no se pueden ir de un colegio de abogados. Y por lo tanto, las posiciones políticas no pueden mantenerse en un colegio de abogados cuando la colegiación es obligatoria. Y que además el ámbito para la discusión política no es el colegio de abogados. Para eso está el Parlamento, para eso están las elecciones, para eso están otras instituciones para el debate político. Los colegios de abogados son unas instituciones de derecho público que representan a la profesión, que velan por el ejercicio de la profesión, pero que no tienen que tener posicionamiento político, porque hay abogados de todas las ideologías y esa neutralidad necesaria que tiene que haber. Eso luego hemos visto cómo se rompió, ¿no? No solo en los colegios de abogados, en los ayuntamientos, en el espacio público, bueno, un poco el planteamiento que siempre de ocupar todo el espacio, bueno, y les pondré, ya que estamos en sociedad civil, les pondré un ejemplo también del 2013 y de la misma época, el mismo verano. Una asociación cultural de Reus me llama el encargado de montar conferencias y me dice,
no tengo ponentes después del verano, búsqueme ponentes para allá. Yo mandé y le digo, bueno, tengo un ponente que puede venir. Pues oye, pásame el nombre por correo y ya te digo fecha. El ponente era el presidente de Sociedad Civil Catalana. Al momento en que yo le pasé el nombre y comprobó que era el presidente de Sociedad Civil, me contesta el correo diciendo, oye, es que no tengo días. Es que no tengo días. Y yo le contesto el correo, dame de baja de la asociación. Pero claro, yo podía darme de baja de la asociación. Pero en un colegio de abogados no te puedes dar de baja del colegio de abogados porque la colegiación es obligatoria. Y por eso ese un poco es el planteamiento que inició esa sentencia de buscar la neutralidad. Después yo creo que, y repito, han sido muchos los abogados que a costa de clientes y a costa de esfuerzo personal, porque lógicamente no lo hacían voluntariamente, se consiguieron muchísimas sentencias en las cuales se instó a esa neutralidad del espacio público. Y ya me parece que ya me No, está muy bien, has cumplido. he cumplido el tiempo. Dar un micrófono a un abogado es muy peligroso, y aquí estamos unos cuantos. Y darle uno que funcione más. Debería. Ahí, venga. Gracias. Muchas gracias, Pera. He aquí el ejemplo, y es importante porque esto que comentaba Pera es el modus operandi tradicional, donde hay, después de la espiral de silencio, una espiral del miedo, y donde nadie quiere brillar por su ausencia. Yo cuando he estado también puntualmente, no tanto como Pera, en la estructura corporativa de la abogacía, en una ocasión se me llamó también en una sala aparte, me dijo, mira, Eloy, es que no podemos dejar de firmar esto porque lo firma todo el mundo. Digo, pues todo el mundo no será jurista, porque que un colegio de peritos industriales firme una majadería como el dret a decidir, pues porque no saben derecho, pero un colegio de abogados no puede, no ya por una cuestión que también de neutralidad institucional, sino por una cuestión meramente de rigor jurídico. Pero esa sensación de no podemos ser los únicos que no firmemos y esa adhesión a la búlgara que se ha producido en estos últimos 10 años a una serie de iniciativas en general peregrinas, yo creo que es un síntoma importante que tenemos que tener en cuenta. Y ahí sí que ha sido eficaz la respuesta judicial. Por lo tanto, es uno de los campos donde creemos que sí, que efectivamente hay que continuar en esa batalla de la respuesta judicial. Ayer nos contaban desde el ámbito universitario pues, las grandes victorias que también se han conseguido en estos últimos 3 años en el ámbito de las universidades catalanas, también con prácticamente la totalidad de las universidades públicas catalanas han sido condenadas por los tribunales por esa vulneración de la neutralidad institucional, pero en base a esa jurisprudencia que se inicia con la famosa sentencia de los recursos interponidos en el año 2013. Vamos con un tema no menos apasionante, y eso que los números para los juristas en general lo son poco, pero este sí, que es el tema de la respuesta judicial a la malversación, como subtipo, como decía antes, de la vulneración de la neutralidad. Y aquí, antes de dar la palabra a los letrados que han tenido la ocasión de ser protagonistas de esa respuesta judicial, protagonistas activos, pues le vamos a dar la palabra a nuestro economista. Sí, yo toco tú, Ferran. Le vamos a dar la palabra a Ferran Brunet, a nuestro economista, para que ilustre un poco los trazos generales de lo que es el fenómeno de la malversación de caudales de dinero público en Cataluña, para que sepamos un poco en qué margen económico nos estamos moviendo. Abans de començar, Ferran acaba de hacer su entrada en Mundo Val, al cual le damos la bienvenida. Sabemos que los horarios van un poco desencajados. Y a todos los demás miembros de Ciudadanos que también han venido a acompañarnos. Continuamos con la ponencia y luego tendremos ocasión ya de hablar con ellos. Ferran, andaban. Mercedes, Eloy. Bien, sabéis que en las ciencias sociales hay un método que es primero cualificar, después cuantificar, y los empiristas ingleses añaden, bueno, dar algunas recomendaciones. ¿Ok? Policy recommendations en inglés. Entonces, me voy a referir a los aspectos cualitativos y a los cuantitativos. La solución también, por otra parte, la sabemos, y es la mayor participación de los catalanes en las elecciones y el ganar también en escaños. Esta es la solución. Y, mientras tanto, la respuesta jurídica. Entonces, vamos con el aspecto de cualificación, ¿no?
Sabemos y coincidimos hoy en que la cuestión que tenemos es un desafío al Estado de Derecho, a la democracia española y por esta vía también a la integridad territorial, pero que lo ha hecho un gobierno regional, legítimo en su origen e ilegítimo en su actuación, y que rompe todo lo esencial, ¿verdad?, en la democràcia moderna, que és la neutralitat de l'administració. Això ho han trencat completament aquí. A més, els catalans normals no ens n'hem adonat gaire, no?, per al gradualisme en el que això ha anat passant durant aquestes ja 4 dècades. Van començar molt senzillament en passar alcaldes franquistes a Convergència i mica en mica de l'autonomisme van anar passant a més i a més i a més i a més, el dret a decidir, a la independència i a fer el cop d'estat el 17. Clar, tot plegat tampoc no es pot entendre sense la impunitat. És a dir, sense la resposta efectiva de l'estat de dret i en particular del govern d'Espanya. Els catalans ben bé, oi, que ens hem sentit completament abandonats i que encara ens en sentim. Tot plegat ha estat el fruit d'un procés d'enginyeria social com pocs s'han vist amb aquest gradualisme i a través d'un govern regional, en què la qüestió bàsica ha estat, a la fi, aquí mano jo. I això ens ha portat, nos ha llevado al mal gobierno. En català, òbviament, el mot que fem servir és el de mal govern. Fixa't que el mal govern de la Generalitat separatista ens ha portat a la malversació i ens ha dut a la corrupció. A Catalunya l'hem feta molt gran, els catalans, molt, molt gran. No han passat coses semblants en altres llocs d'Europa. I hem tingut també, hem incorregut tots plegats, si voleu, en tota mena de pecats. I malgrat tot persisteixen en guanyar en escons. Per exemple, el tema de la corrupció. Naturalment, quina és la regió on més processos judicials s'han obert per qüestió de corrupció? Catalunya, el doble que en la segona regió on s'han escomès. Naturalment, com deia aquell, no és el 3%, perquè amb el 3% no haguéssim pas fet el que hem fet. Aleshores, nosaltres hem arribat a una conclusió, no? I és, el procés ens roba. El procés ens roba la llibertat, ens roba l'enteniment, ens roba els diners, ens roba la feina i ens roba el futur. Per tant, jo crec que anem avançant, hem aconseguit canviar el paradigma dominant, ja no és Espanya ens roba el paradigma dominant és el procés ens molesta a tots, acabem amb això. Hi ha signes de que anem acabant, en aquesta manera, jo no sé si dir catalana, però tan gradual, i anem acabant mica en mica. Anem a la qüestió de la quantificació, i aquí puc ser més breu. A mi, com a economista, se m'ha demanat, sí, gairebé un parell de frases més. Se me ha pedido muchas veces cuál era el coste del proceso, ¿verdad? Bien, pues desde el punto de vista cuantitativo, porque cualitativamente sabemos lo que es la descomposición de Cataluña, pero desde el punto de vista cuantitativo, aquí había 3 vías por hacerlo. Uno, y que yo he hecho en esta economía del separatisme català. Uno, ¿cuál es el gap entre el Producto Interior Bruto real de Cataluña y el Producto Interior Bruto que hubiera sido si hubiera crecido como las otras regiones industriales de España? Y aquí tenemos un gap de Producto Interior Bruto del 4,6% en este momento. Es permanente, es acumulativo y es permanente. Esto son 10.894 millones de euros cada año. Si quieren, para vulgarizar, son 4 euros para cada catalán. Tenemos un coste del proceso, digo, entre el gap de Producto Interior Bruto real y el que hubiera sido si hubiéramos crecido como los demás. Si hubiéramos crecido como Madrid, si hubiéramos crecido agregadamente como el País Vasco.
Segunda vía, una vía micro, que es contar las facturas, ¿verdad?, que los interventores, yendo más allá de su función, o yendo menos allá de su función, hacen, ¿no? Es decir, todos los recursos aplicados a incendiar Cataluña, ¿no? Esto se ha cuantificado en torno a los 1.000 millones de euros al año. Tercera vía, y termino con esto. Mire, vamos a ver. El presupuesto de la Generalitat son 46.000 millones. El Producto Interior Bruto son 238.000. Es un gran presupuesto. No. ¿Cuánto se destina al procés de estos 46.000 millones? Claro, hay departamentos que los puedes poner enteritos, ¿no?, al procés. Pero mira, sacas el dedo como estimación, ¿no?, como profesional. Oiga, el 10, hombre, yo creo que más del 10, el 15% del presupuesto, ¿no? El 15% del presupuesto, solo el 15%, es decir, estamos suponiendo, señores, que el 85% se aplica correctamente. Pero bueno, lo dejamos en el 15, ¿no? El 15 son 7.000 millones de euros, ¿ok? Que es bastante semejante al déficit de Producto Interior Brut. I aquí, estos serien els números de la malversació i del mal govern. Jo crec que els catalans hem de fer un esforç per treure'ns-els de sobre. Com va dir el Premi Nobel d'Economia Edmund Muskin, preguntat a La Vanguardia, oi, l'any 14, l'interès dels separatistes no és la independència. A la independència tots seríem més pobres, també ells. ¿Verdad? El interés de los separatistas es mantenerse en la poltrona. ¿Ok? Es el procés mismo, infinito procés, infinita poltrona. Muchísimas gracias, Ferran. Efectivamente es el procesum que no lleva a ningún sitio, luego no es proceso. A eso me refería con la... Bueno, como tenemos muy poco tiempo, Manuel, te vamos a pedir que nos expliques qué es el Tribunal de Cuentas, esa maravillosa institución hasta hace pocos años totalmente desconocida por el ciudadano medio y por la mayoría de los juristas, y que tú conoces muy a fondo porque has tenido ocasión de dar respuesta judicial a parte de esa malversación del dinero público en Cataluña a través de esa intervención en el Tribunal de Cuentas. Entonces, explícanos un poco cómo funciona, qué es el Tribunal de Cuentas, y a partir de ahí centraremos un poco el marco de la intervención que se está llevando a cabo en este momento, que nos lo comentará el letrado director en este momento, que es Juan Chapapria. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo fui miembro de la Junta de Sociedad Civil Catalana durante muchos años, he sido miembro. Y lo que quería yo, en primer lugar, esa parte de las gracias, es reivindicar lo que realmente Sociedad Civil Catalana ha hecho, porque no somos conscientes realmente de lo que ha llegado a hacer en temas judiciales y en temas jurídicos, porque hemos conseguido, por ejemplo, pues, anular asociaciones como, por ejemplo, la Asociación de Municipios por la Independencia, que ya no tenga ya ningún tipo de actuación prácticamente. Conseguimos la famosa sentencia, la pionera de 28 de abril del 2016 sobre la neutralidad de espacios públicos, de banderas esteladas en espacios públicos. Entonces, dentro de esas actuaciones, es la actuación que iniciamos a través en el Tribunal de Cuentas. En Cataluña lo que hemos visto, y somos todos conscientes de ello, es un poco una exhibición de expresiones, de sentimientos políticos que con una tendencia muy clara a lo que antes en la mesa anterior se hablaba de la cultura de la cancelación. Es decir, los que no piensan como los independentistas o los nacionalistas, lo que se trata es de cancelarlos, que no puedan opinar. Y frente a eso, esa ocupación del espacio público, se estaba quebrando pues, varios principios, pues el derecho fundamental a la libertad ideológica, el artículo 16, el derecho fundamental, el pluralismo político, el artículo 1 de la Constitución, la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, y luego se estaba quebrando el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, en cuanto que el mandato que tiene, el mandato que sea de abstención al Estado de interferir en la libre proyección de las ideologías de las personas, y luego quebrando lo que establece el principio de que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, que proclama el artículo 103. Entonces se nos ocurrió que todo eso está muy bien, se consiguen sentencias, pero al catalán, si hay algo que le duele, y yo soy catalán,
es el bolsillo. Entonces, lo que pensamos es, oye, ¿y si le damos un cariz económico? Porque, claro, si en lugar de decir que el procedimiento este es legal o es ilegal, si el 9N es legal o es ilegal, vamos a decir que los que lo montaron, que lo paguen de su bolsillo, ¿eh? Y que no lo paguen con cargo a los presupuestos generales del Estado ni con cargo a dinero público. Y entonces iniciamos la primera actuación en el Tribunal de Cuentas, que fue la consulta del 9N y que generó en ese momento, según me contaron, y me lo contó la persona pues que lo sufrió, que se personara un tal señor Puigdemont, que me imagino que lo conocéis, en esa época no estaba fugado todavía, y entonces se personó la delegación de gobierno diciendo que se había traspasado una línea roja, que en política no se podía nunca ir contra el dinero de los políticos. La delegación de gobierno dijo, mira, no tenemos nada que ver, estos son unos locos de sociedad civil que se les ha ocurrido, digamos, interponer esta acción judicial, y en toda esta acción judicial sabemos todos que culminó en una sentencia condenatoria de 5,5 millones de euros, dinero que, por cierto, se pagó con cargos, con fondos de la ANC. De la ANC. El tribunal... Eso lo tocamos otro día. Bueno, ahora nos explicará también Juan, por ejemplo, cómo es que la Republicana pues ha pagado de su bolsillo 3 millones de euros por el 1 de octubre. Yo no sé, debería estudiarlo el tema de financiación de partidos políticos, pero no sé hasta qué punto puede que la Republicana coger 3 millones de un dinero que es pseudo público más o menos y destinarlo a lo que es garantizar responsabilidades de personas particulares. Iniciamos eso. El Tribunal de Cuentas, yo creo que si aquí hace unos años preguntamos qué era o si alguien lo conocía, no lo conocía nadie. De hecho, no lo conocía ni yo casi. Y entonces, pero ahora mismo todo el mundo conoce lo que es el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, ¿qué es? Es un tribunal que únicamente lo que hace es el enjuiciamiento de las responsabilidades contables por la utilización de fondos públicos. Toda aquella persona que está a cargo de fondos públicos y que por culpa, por dolo, por negligencia, cause un menoscabo a los fondos públicos, tiene que responder con su patrimonio personal para reintegrar a la administración perjudicada esos fondos que han sido malversados o que han sido utilizados indebidamente. Y eso es lo que se hizo, es decir, esa es la función del Tribunal de Cuentas, ¿no? El Tribunal de Cuentas, para finalizar un poquitín, ya nos cuenta, a ver, somos responsables de su auge. Yo creo que la sociedad civil catalana los hizo famosos y lo sé porque me lo han dicho, pero también somos un poco responsables de su caída, ¿eh? Es decir, últimamente estamos un poco en la cultura de cancelación también del Tribunal de Cuentas, porque no dice lo que debería decir. Y entonces y se intenta, digamos, pues manipular a través de la intervención, ya sean nombramientos de consejeros, pues al cambio de la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas, y ahora ya ha dejado de ser un órgano amable. Ya es un órgano que ya no es amable porque está dentro de lo que es la política, digamos, ya se está intentando controlar lo que es su función. Y con esto doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Efectivamente hay un antes y un después del descubrimiento de esta maravillosa figura, porque cuando tocas a la buchaca el tema cambia y ha sido un arma muy eficaz. Por eso, dentro de la respuesta judicial decíamos tenemos que seleccionar un poco para evitar el colapso, tenemos que seleccionar un poco los objetivos y este realmente es uno muy interesante. Le damos la palabra, sin más, porque tenemos el tiempo limitado, a Juan Chavapriaga para que nos explique cuál es la situación actual de las actuaciones que está llevando a cabo, llevando la defensa letrada de Sociedad Civil Catalana en el Tribunal de Cuentas actualmente. Gracias, Juan. Gracias. Buenos días. Lo primero, permitirme que le dé las gracias a Elda por esta invitación, que es un honor estar con vosotros, sobre todo además también viniendo de Torrevieja, Alicante, Comunidad Valenciana. Digo todo esto porque evidentemente en algunos contextos, desgraciadamente, pues la convivencia, ha habido algunos momentos de esta legislatura, de estos últimos 2 legislaturas, que ha crispado y ha tensionado también un poco la convivencia dentro de lo que es la Comunidad Valenciana. Gracias a Dios, nada que ver con lo que vivís aquí en Cataluña. Desde luego me deja perplejo ver cómo comentáis el ejercicio de vuestra profesión, pero bueno, en fin, son cosas que se intentan trasladar también a otras comunidades autónomas, pero bueno, confío en que no lleguemos a ese nivel de crispación que habéis vivido y seguís, por desgracia, viviendo aquí. Con respecto al Tribunal de Cuentas, bueno, Manuel es el maestro del Tribunal de Cuentas. Yo soy un discípulo de él, ni tan siquiera aventajado,
Y la verdad es que es encomiable el trabajo que Sociedad Civil Catalana y abogados como Manuel Miró pues han llevado a cabo en los últimos años. Es decir, la documentación que en la actualidad hay presentada en el Tribunal de Cuentas es ingente. El trabajo y las horas que Manuel le ha tenido que dedicar a esta cuestión, pues la verdad que son encomiables, porque desde luego así me ha sido trasladado desde el propio Tribunal de Cuentas, desde el propio fiscal jefe, esa labor que se ha hecho para poder presentar una demanda en condiciones que dé respuesta a lo que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre, porque no es una ocurrencia lo de ir al Tribunal de Cuentas, sino que es un mandato del Tribunal Supremo en su propia sentencia del 1 de octubre, que si bien llama mucho al público la atención determinados términos, sobre todo en el ámbito penal, como es el delito de sedición, pero ahí también se hablaba de la malversación y también se hablaba, evidentemente, de pedir esas responsabilidades políticas de ese desvío de fondos ante el Tribunal de Cuentas. Esa es la labor que estamos haciendo ahora. De hecho, el día 12 tenemos una vista, el próximo martes, por una cuestión previa, pero es que además el día 12 es el día de gracia que tienen los demandados para presentar sus escritos de oposición. Hay una cuestión aquí también que se plantea muchas veces y que surge con las cuestiones de si la judicatura muchas veces pues, puede estar o no, por el sistema en España que tenemos de elección, más o menos sesgado su criterio. Yo no soy partidario de ello. Evidentemente, cada partido político tiene su cuota, pero creo en la capacidad que tienen los jueces y los magistrados de tomar con su criterio, con su formación, la mejor decisión que se encaje a nuestro marco jurídico o a la jurisdicción o norma o legislación que en cada momento tenga que dirimir un asunto procesal. Digo esto porque hasta el momento han habido dos cuestiones previas, dos recursos que han tenido que dirimir los magistrados del Tribunal de Cuentas y han sido favorables a los intereses de la demanda presentada por Sociedad Civil. Eso no quiere decir que al final la resolución que haya última sea favorable. Entiendo que tienen todos los argumentos y fundamentos jurídicos para ello y está todo... Perdón, no llega a tanto, yo intentaré llegar a tanto. El móvil y el reloj hablan por su lado y dan también su opinión. En este caso, bueno, pues tenemos esa cuestión y para que también nos hagamos una idea de todo lo que se está haciendo o el trabajo o de dónde partimos, hay unas actas de liquidación que hace la delegada instructora y son dos piezas separadas, dos actas. Una corresponde al procedimiento del 1 de octubre y otra a todo lo que es la acción exterior de la Generalitat de Cataluña. Todo esto suma un total aproximadamente, Manuel, si me equivoco, corrígeme por favor, de unos 10 millones de euros aproximadamente. Es una labor ingente la que ha hecho Manuel, la que han hecho compañeros del bufete, para poder, además, a su vez, ir desgranando partidas de esos 10 millones de euros y, a la vez de esos 10 millones, ir poniendo cara, nombre y apellido de esos posibles responsables para, evidentemente, presentar una demanda sólida. Una demanda que, evidentemente, en ningún momento comprometa, lo que además hay que poner hoy aquí también en valor, que es Sociedad Civil Catalana la que está pidiendo esa responsabilidad. Y digo esto ¿por qué? Porque algunos de los poderes del Estado se ve que no ha interesado o no han visto que esta responsabilidad contable habría que perseguirla. Mire usted, si en la sociedad en la que vivimos, lo avanzada que son nuestras democracias, la malversación tan solo, por lo que ha dicho el profesor, de tan solo 10 millones de euros de este procedimiento no deben de ser perseguidos, pues bueno, pues mire usted, pues la abogacía del Estado tendrá otras cuestiones que seguramente sean igual de importantes o tengan más calado, pero desde luego esta era una de ellas. A raíz del trabajo que hay que hacer, de esas actas que hacía la delegada instructora, la dirección letrada en este procedimiento, el trabajo que hizo fue formalizar una demanda por un importe de 5,4 millones, que finalizan con un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que lo deja en 3,9 millones. Hay disparidad también de criterios en cuanto a esto, es decir, que Fiscalía emita su informe y haga una valoración de 3,9, la nuestra de 5,4, de unas actas iniciales de 10 millones, no quiere decir que los magistrados finalmente vayan a fallar o resolver conforme a criterio de Fiscalía. Pero bueno, en vista de muchas veces lo que vemos en medios de comunicación y muchas veces lo que nos llega, ¿no?, del ciudadano de a pie, que es al final el que muchas veces también recibe esas sentencias, ¿no?, y es objeto también de que se diriman sus asuntos en sede judicial, pues yo creo que Fiscalía ya ha hecho esta valoración de 3,9 millones, bueno, pues en el fondo para mí es positiva. Yo soy Manuel, con esto discrepo un poco, porque en justicia debería ser mucho más.
En justicia debería ser mucho más. Pero expongo, sociedad civil catalana se ha quedado con mucho criterio jurídico, avalado por el trabajo que ha hecho Manuel todos estos años, por una cuestión también de responsabilidad con aquello que entendemos que si se daba ese paso en sede judicial realmente podía verse reflejado en una futura sentencia. Como les decía, pues esas son las cuestiones que tenemos. Las sensaciones a día de hoy en el Tribunal de Cuentas son positivas. El día 12 tenemos una vista porque hay uno de los exconsellers demandados que ha pedido la solicitud de la devolución de su fianza, que aportó por valor de 2,1 millones. Y claro, como dice que ya la Generalitat ya aportó también avales, pues bueno, que hay una duplicidad. El criterio del Ministerio Fiscal y del bufete y de Manuel Miró, pues no es el mismo. Y coinciden los dos recursos y el informe de Fiscalía tendentes a que en absoluto pues a este señor se le tiene que devolver su fianza porque él ha cumplido con el mandato que tiene el Tribunal de Cuentas de depositar una fianza. Y no de que, como a ninguno de nosotros, nos avalaría nunca ninguna institución, ningún organismo, ni ninguna administración en depositar el dinero que patrimonialmente tendríamos que responder. Pues para terminar, es un honor estar aquí hoy con todos ustedes, un honor defender esta causa y mantengan el ánimo alto porque seguro que saldremos bien parados. Muy bien, muchísimas gracias. Un ejemplo de respuesta judicial eficaz. Yo quiero agradecer especialmente a los ponentes de esta mesa el ser no solo expertos en la materia, sino protagonistas de lo que han explicado. Algunos ya en 2013, momentos muy difíciles, también Manuel, Ferran lleva muchos años en el tema, Juan lleva pues ahora también tiempo ya especializándonos en esta cuestión y creo que ese protagonismo, ese valor, pues merece un segundo aplauso y con eso ya acabo la mesa y le cedo la palabra.